Hola, mis niños preciosos. Me alegro mucho volver a reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos las preguntas 23 y 24, pero primero vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por tenernos reunidos en torno a tu preciosa palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Oramos para que nos abras el entendimiento y nos ayudes a comprender esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis niños, en la clase anterior la profe May les enseñó la manera en que Cristo se hizo hombre siendo hijo de Dios y les explicaba que Jesús fue engendrado por el poder del Espíritu Santo en el vientre de María y vino como redentor por la humanidad. Miremos qué nos dice el catecismo en la pregunta número 23. Dice, ¿qué oficios realiza Cristo como redentor nuestro? La respuesta dice así: Cristo, en cuanto a redentor nuestro, realiza los oficios de profeta, de sacerdote y de rey, tanto en su estado de humillación como de exaltación. Aquí nos está enseñando el catecismo que Cristo cumplió con 3 oficios como nuestro Redentor: profeta, sacerdote y rey. Leamos la Biblia en Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. ¿Quién era Moisés? Un israelita, un hombre escogido por Dios para llevar a cabo un propósito de Dios. Los israelitas eran el pueblo de Dios y vivían en Egipto bajo el mandato del faraón. Pero Dios levantó a Moisés de entre su mismo pueblo para sacarlos de la esclavitud del faraón, pasarlos por el Mar Rojo y llevarlos por el desierto hacia la tierra prometida, un lugar donde iban a vivir libres de la esclavitud del faraón. Dios le hablaba a Moisés lo que debía de hacer con su pueblo, y Moisés hacía todo lo que Dios le mandaba hacer. El propósito de Dios al sacar a su pueblo de Egipto por medio de Moisés era levantar un pueblo que aprendiera a conocer a Dios, aprendiera sus leyes, sus mandamientos y viviera para glorificar a Dios. Dios, por medio de Moisés, no solo les enseñó leyes y mandamientos, sino que también estableció un orden de adoración, y para ello hicieron el tabernáculo de reunión. Allí se hacían los sacrificios de animales, y para este trabajo nombró sacerdotes. Ellos eran los encargados de presentar las ofrendas a Dios para expiar los pecados del pueblo. Pero Dios no solo nombró sacerdotes, también estableció profetas y reyes. Los profetas, como Moisés, eran los que oían la voz de Dios y la comunicaban al pueblo, quienes debían obedecer los mandamientos de Dios. Y por último, los reyes, quienes eran encargados de dirigir la nación. Cristo realiza como Redentor nuestro los 3 oficios que Dios estableció para el orden de la Iglesia: profeta, sacerdote y rey. Hoy vamos a estudiar cómo realiza Cristo el oficio de profeta. A ver, mis niños, miremos qué dice el catecismo en la pregunta número 24. Y la pregunta dice así: ¿cómo realiza Cristo el oficio de profeta? Respuesta: Cristo realiza el oficio de profeta
al revelarnos por su palabra y espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Leamos en la Biblia Juan 1:18. Y dice así: Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Amén. Es Cristo quien nos revela quién es Dios, porque Cristo lo conoce. Es su Hijo, habla con el Padre y Cristo es Dios. Por eso, mis niños queridos, es importante conocer quién es Cristo. ¿Cómo nos revela Cristo a Dios? Por su palabra. Miremos lo que dice Juan 20:31. A ver, mis niños, ¿qué dice por aquí? Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Para esto se han escrito la Biblia, para mostrarnos cómo es Jesús, quién es Jesús y qué hizo Jesús por nosotros. Y al conocerlo, dice la palabra de Dios, que vamos a creer en Él, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor y que Él murió por nosotros. Es a través del conocimiento, mis queridos niños, que nosotros vamos a creer en Jesús. Y la Biblia dice que creyendo en Jesús recibiremos vida eterna. En segundo lugar, Cristo también nos revela a Dios por su Espíritu. Abramos la Biblia, mis niños, en Juan 14:26. Y dice así: Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará toda cosa que les he dicho. Amén. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos revela la voluntad de Dios para nuestra salvación. Él es la tercera persona de la Trinidad. Es decir, la Trinidad la componen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, un solo Dios. Así como Jesús, el Hijo de Dios, realizó los oficios de profeta, sacerdote y rey, el Espíritu Santo también realiza el oficio de revelarnos la voluntad de Dios para nuestra salvación. Pero el Espíritu Santo no solo nos revela la voluntad de Dios, Él también es nuestro consolador cuando estamos tristes. Es nuestro Maestro porque nos enseña la palabra de Dios y nos la recuerda. Da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía, intercede por nosotros, glorifica a Jesús, ordena nuestros pensamientos, nos da sabiduría, nos da dones. El Espíritu Santo nos da sus frutos. ¿Sí recuerdan cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Vamos a repasarlos una vez más, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Y de esta manera, mis queridos niños, Cristo realiza el oficio de profeta, por su palabra y por su Espíritu. Amén. A ver, mis niños, ¿qué hemos aprendido hoy? Vamos a repasar. Con la pregunta 23 aprendimos
que Cristo, como Redentor nuestro, realiza 3 oficios. ¿Sí recuerdan cuáles son? El oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Y con la pregunta número 24, aprendimos que Cristo como profeta nos revela la voluntad de Dios para nuestra salvación a través de su palabra y de su espíritu. En las próximas clases veremos cómo realiza los oficios de sacerdote y de rey. Amén. Bueno, mis niños preciosos, vamos a orar y a darle gracias a Dios por todo lo que hoy nos ha enseñado. Espero que recuerden estas enseñanzas, que las repasen en sus hogares con sus papitos y que las pongan en práctica. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta hermosa enseñanza acerca de la vida de Jesús, de cómo Él realiza el oficio de profeta. Te damos gracias porque siempre nos bendices y nos cuidas. Gracias, Señor, por el pan de cada día, por nuestra vida, por nuestra salud. Gracias, Señor, por nuestros padres. Te alabamos y te glorificamos. Te bendecimos y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos niños, les agradezco mucho por estar atentos a nuestras enseñanzas de la Escuela Bíblica Infantil. Gracias, niños queridos, por presentar sus trabajos y por memorizar los versículos que les deja como tarea la profe Isabel. Dios los bendiga grandemente, los guarde y que tengan una linda semana. Un abrazo enorme, mis niños queridos. Los amo y los extraño. Un abracito. Chao, chao. A continuación los dejo con la profe Isabel y sus origamis. Dios los bendiga.